Bueno, Nico, bienvenido a este espacio de mentoría uno a uno. La pregunta que tú me planteas, tú me la dejaste acá, quiero leerla para ver si ha cambiado. Quiero seguir creciendo, ¿ok? Vamos a ver qué significa seguir creciendo. Hay que empezar a desmenuzarla, mejorar mi perspectiva del UX, ¿ok? Y salir del estancamiento. Ahí hay tres elementos, ya te profundizo en ellos. Y luego me dejas una pregunta que me dices, ¿cómo te afecta X cosa a tu rutina? Claro. Listo. Entonces, para empezar, ¿qué defines? Para ti, qué es eso? ¿Por qué sientes estancamiento, mejor dicho? Bueno, porque, ¿cómo lo explico? Chile tiene una inmadurez en el tema del UX muy grande. O sea, Ujú. yo he conversado con compañeros del área y todos me dicen lo mismo. Muchos se están yendo al freelanceo porque las empresas están como, no, es que esto, otro. Como que no dejan que el UX haga su trabajo, pero también siento un estancamiento porque yo desde el año pasado estoy sin trabajo así como formal, Ok. sino como, digámoslo en buen chileno, métale proyectos, métale freelance, como que, no, como que siento que he hecho mucho, he crecido mucho, pero no sé cómo reflejarlo como para que sea un perfil atractivo para contratar. Ok, vale, perfecto, ya que me queda claro esa parte, listo. Entonces ya entiendo un poco el estancamiento. Y cuando hablas de seguir creciendo, ¿tienes identificado hacia qué camino, de los múltiples caminos, hacia dónde seguir creciendo? A mí me gustaría mejorar un poco la performance del research, porque hay mucho análisis que yo hago de manera como intuitiva, porque yo hice mucho tiempo marketing digital y lo sigo haciendo de hecho, porque es uno de mis ingresos. O sea, entonces, por ejemplo, al momento de como encontré este insight o encontré este hallazgo, no solo para el UX, sino para el marketing digital, siento que no me expreso como debería ser por mi experiencia. Vale, listo. Entonces, lo primero es, yo revisé tu portafolio, tú me dejaste el Sí, enlace a tu portafolio, tú tienes tanto un portafolio en Behance como un sitio web. sí, Entonces, lo que detecto en los casos de estudios que tienen tu portafolio es que, bueno, hay seis, buscaría por toda la manera de dejar tres, claro. dejaría, dejaría tres más contundentes, con mayor riqueza, más volumen de información, porque los que tienes, literalmente algunos son de entornos académicos, es decir, hay unos que son por un proyecto de un curso que ejecutaste. Exacto. Tienes proyectos de índole, pues, reales de algún cliente que te pagó? O Sí, sí, tengo uno que por temas de derechos y porque firmé este acuerdo de confidencialidad, no lo puedo como expresar que es un broker digital, que es como esta especie de plataformas que quiebran un poco el mercado actual y te permite generar demanda. De ahí tengo los de SDP, que esos son los que están ahí. Y después tengo otros dos que no sé cómo hilarlos, porque son como, uno es para plataformas de capacitaciones y otro es para empresas de telecomunicaciones. listo. Y esos los podríamos, porque el que mencionas que firmaste un NDA, se podría anonimizar, es decir, limpiar cualquier rastro de marca y que sea un white label, que no sepa de quién lo hiciste. Claro, que no se sepa, tengo todos los proyectos, de hecho estoy trabajando ahora en otro que es más o menos parecido. Ni siquiera es parecido, es como una página de un Airbnb, pero para eventos. Necesitas un lugar donde como reservar para un evento. Ese también lo puedo mostrar sin peligro de nada, porque es parte, el proyecto es mío. Pero, por ejemplo, te voy a mostrar acá que tengo en Figma, Ok. que algunos son como, por ejemplo, eh, también no sé si puedo, puedo compartir pantalla. Sí. Por ejemplo, esta fue una propuesta comercial para Claro BTR, una empresa de ¿Eh? telecomunicaciones, que la necesidad era básicamente
Vale, digitalizar sus servicios, tener como un portal donde tanto ejecutivos como la persona que tenga un servicio con estas compañías puedan traquear sus dispositivos, si pidieron un cambio de chip lo puedan traquear, los beneficios que tienen asociados a tener un plan con ellos. listo. Y Básicamente este, es una propuesta comercial, como decir, necesitamos como una especie de intranet que funcione tanto para el ejecutivo como que funcione para un usuario X. pero este proyecto, bueno, yo me a entender, ya lo entregaste, ya se implementó, ya está al aire. No, fue una propuesta comercial que nos salió, fue para una empresa que necesitaba una propuesta UX comercial, UX UI, y necesitaban vender como el prototipo. Lo que me dijeron que le gustó mucho el prototipo, pero por temas de precio no se implementó. Ok, no, pero necesito proyectos que tú hayas ejecutado y que ya, es decir, que realmente ya estén implementados, proyectos reales. No que sea Sí, una cotización. sí, este que es Foodex, que tiene como todo el proceso, como el wireframe, todo este, que está en vías de desarrollo, se está implementando, que es un broker digital de carne, que básicamente la persona Ok, necesita un corte X de carne y va solicitándolo. Y además las empresas de carne pueden meterse y vender por la plataforma. listo. Este Entonces, está en proceso de implementación y este es el que ok, yo firmé un acuerdo de confidencialidad. listo, comprendo. Entonces, igual, bueno, lo que detecto aquí es, hay algunos elementos estos proyectos, es decir, tú has ejecutado proyectos donde interactuado con un equipo, una célula de producto, otros perfiles, un product Sí, manager, un product owner, ¿sí? sí. Y tienes evidencia de esos proyectos con esas características. Los de SDPI. Ese es el más fuerte donde tuve células, tuve Product Owner. Listo. Los otros son como un poco más uno a uno. Vale, Como necesitamos esta experiencia, necesitamos tal cosa. Por listo. ejemplo, este de SDPI, que tengo dos en realidad, que uno es más orientado al UX Writing, por ejemplo, lo que es todo el ámbito bancario retail, cuando cambia algo legal, por ejemplo, una cláusulas de estos temas de consumo o lo que Ok. sea, llegaba la necesidad, oye, va a cambiar la ley, necesitamos integrar un nuevo seguro, o cómo explicar, por ejemplo, eh, en SDPI está muy aliados con el CERNAC, que es como la empresa que resguarda a los consumidores de todas las cosas. Pero Entonces, por ejemplo, ese que me estás enseñando, de hecho, es lo que tienes en Behance. sí, Ok, entonces, vale, necesitamos, a qué quiero llegar? Realmente quiero que tú dejes en evidencia la experiencia que has tenido, pero participando en equipos de producto o en productos como tal en los que haya existido una célula. ¿Por qué? claro, Porque lo que estoy detectando, ojo, es una apreciación que acabo de hacer con lo que me acabas de proyectar. Puedo estar muy equivocado, pero digamos que lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en los proyectos en los que has participado como independiente, como figura pues de freelance, sí, hay ciertos aspectos que están dejando en evidencia de que falta un poco más de criterio o de desarrollo en cuanto al UI. Hay unas prácticas un poco como unos fondos de pantalla, unos difuminados, unas opacidades, como que, ok, ahí falta un poco de madurez. Visu- claro, de- en temas de visual design falta madurez, entonces realmente esa falta de madurez puede estar trasladándose a lo que es tu oferta como profesional de producto cuando tengas una entrevista. Es decir, eso puede estar permeando un entregable técnico, una entrevista, entonces eso puede estar dejando en evidencia de que te falta claro, trayectoria y por eso no logramos ser contundentes en un proceso de selección. sí, ¿Ok? Entonces busquemos productos para que dejemos en el Behance o en tu portafolio, donde esa riqueza del proceso de diseño, de todo el ciclo de diseño,
no haya estado únicamente pensado desde tu cabeza para un cliente, sino dentro de un contexto real. ¿Sí me hago entender? Sí, como que sea Listo. más real, no como que sea algo como que salió de mi cabeza y tuve, por ejemplo, en los casos de, de los proyectos independientes, yo era el que más controlaba. Exacto. Sí, digamos que... y lo otro es, con los que tú tienes en Behance, por ejemplo, si le falta un poco acotar ese tipo de impacto, es decir, que dejes expresado el por qué y el para qué de tus acciones y cómo fue el impacto obtenido dentro de ese producto que interveniste y mejorar de alguna manera también la parte como producto como entregable, es decir, ese PDF o lo que me estás proyectando en Figma, que de hecho está en Behance, estéticamente tiene una proporción bastante grande. Entonces, digamos que cuando yo quiero navegar, cuando yo quiero tener una experiencia de navegación con tu caso de estudio, pues se ve el tamaño de la letra muy amplio. Entonces, se cuesta uno poder navegarlo, entender, conectar los puntos. Entonces, mira que al final todo el portafolio también es un producto que debe estar diseñado pensando en usabilidad, experiencia de usuario, arquitectura de información. Entonces, mira que cuando yo lo quise navegar, como que se hacía un poco Denso, doloroso, denso, sí, como que cómo conecto los puntos, la letra está muy grande, cómo le reduzco el tamaño a esto, Behance no me dejaba reducir el tamaño, entonces eso también afecta un poco esa parte. Y lo otro es, ahí sí te diría, te remitiría, digamos, para no repetir un poco, mira los contenidos que tengo en el canal o el propio curso de portafolio, porque sí le falta, a tu portafolio le falta mucha riqueza metodológica, claro, mucho entendimiento de los objetivos, cuáles eran los objetivos de negocio, cuáles eran los objetivos de producto, cómo se conecta eso con una estrategia de producto. Entonces, te estás limitando mucho es a la parte operativa, hice esto y ya, pero queda como un átomo suelto en un universo que no se conecta con nada. claro, queda como muy suelto todo. Y eso es lo que me falta como, y eso es lo que yo sentí y por eso igual me metí a este tema porque Este, sentía como un estancamiento porque bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión, entonces el portafolio nos dicen millones de como distintos diseñadores, oye, no, es que el portafolio es así, el portafolio entonces queda como, de repente el hilado queda como raro. ujú. Entonces, eso es una parte de ese hilado, sí, lo dijiste bien, esa conexión. Eh, lo otro es, bueno, luego tienes tu página web, también la Sí, exploré un poco. Digamos que también la página web dice, habla, muestra quién eres. Entonces mira que también desde el propio diseño de la web, un poco, uno empieza a intuir, ojo, uno se hace una idea, todo esto, entonces tú tienes ahí al final en el home, en la parte de conóceme, tú tienes unas plataformas que manejas, entonces digamos que también hay unos aspectos ahí asociados a la estética, a la UI de tu sitio web, ujú, que podemos empezar a enriquecer para que tampoco te venda mal. Y digamos que acá, al final, lo que puede terminar pasando es que esta página web te vende es como que tú fueras una agencia de un proveedor de servicios. claro, Entonces, a ver, ojo, y hay compañías, hay empresas que evitan ese tipo de perfiles. Es decir, huyen a contratar ese tipo de perfiles porque dicen, no, esta persona es un freelance que ofrece servicios, entonces está buscando trabajo, entonces como que ¿cuál es el mensaje que le estás mandando al mercado laboral? ¿O es una agencia que ofrece servicios de producto o es un profesional que busca trabajo en producto? Puede ser las dos, pero hay compañías que tienen resistencia a contratar estos roles. claro, porque no los van a sentir tan comprometidos. Exacto, porque dice, ¿cuántos proyectos tendrá en este momento? Y yo lo voy a contratar, entonces empieza uno, entonces también es eso, o genera dos sitios web diferentes para que el mismo reclutador de talento no llegue acá y se haga ese sesgo. Puede ser un sesgo, pero te puede estar perjudicando. Claro, Y tiene temas de accesibilidad, tú tienes un componente en el coso de servicios, tienes un círculo con unos círculos satélites y son de color gris, entonces mira que la accesibilidad no hay contraste, entonces claro, uno todo eso como diseñador lo va a analizar. sí. Listo.
Entonces, bueno, ahí claramente habría que darle como un chapuzón, una refrescada a tu portafolio. Y ya lo otro, habría que sí sería una parte académica para entender un poco esa trayectoria. Es decir, ¿tú te has formado de qué manera? ¿Has sido autodidacta o has hecho algún estudio formal o cursos? Bueno, partí como diseñador gráfico, estudié la carrera, me titulé de hecho, y después en el cuarto año de la carrera me metí a mucho concurso de innovación donde se veía mucho UX, o sea, crear Ok, aplicaciones, la visual, como el tema de ver la necesidad del usuario, que ahí salieron como dos proyectos muy grandes. Uno fue mi proyecto de título, que era como un proyecto multidisciplinario porque teníamos que trabajar, por ejemplo, el mío fue de área médica, entonces teníamos que hablar con doctores, con temas. Y otro fue para otro concurso de innovación y resulta que ahí me fui metiendo, fui leyendo, fui estudiando y después me metí a Coder House como a cimentar todo el tema, el background de diseño de experiencia de usuario, cómo aprender li- las metodologías, qué es lo que se requería hoy en el mercado, el tema del UX Writing, cuáles son las herramientas. listo, perfecto. Y de ese recorrido que has tenido ya, hablemos entonces ahora de ese perfil dominante. Dijiste ahorita que te gustaba el research, entonces, ¿con qué perfil quieres empezar como para comerte la torta, como quien dice, especializarte o tener un mayor dominio? Que tú digas, yo soy fuerte en esto. Yo creo que en UX, porque me es Ok, más fácil entender los objetivos comerciales. Si bien soy gráfico, el tema de la UI me complica un poco. ok. Entonces, sería como, entendiendo UX, porque o lo podemos separar o podemos mixear. Es decir, Claro, research o solamente UX design, separadito o con research. con research, Listo. Porque entonces ahí sí sería bueno, entonces, que empecemos, que empieces, bueno, empecemos porque digamos que hago parte ya de este proceso tuyo de crecimiento, es a dejar en evidencia esa profundidad de conocimiento que tienes. Es decir, que si entonces vamos a rediseñar tu portafolio, nos enfoquemos en eso, que un portafolio tenga mucha riqueza metodológica del marco teórico, de la investigación, del entendimiento del problema, porque entonces hoy tu portafolio, tu vitrina al mundo profesional no está vendiendo eso. no, no lo estaba entendiendo. Entonces empecemos por ahí. Bueno, define cuál sería, determina tú cuál caso de estudio, elige por ahora para empezar, elige un solo proyecto al que tú puedas nutrir con todas estas variables de investigación de producto Claro, para que sea más fuerte, es decir, que tenga mucha más carne, más sustancia. Y ahí hacemos luego, cuando tengamos el research, lo podemos ir revisando. Me dices, mira, tengo este progreso, lo miramos. Empezamos con toda la parte que venía siendo de UX, que vendría siendo listo. Ya entiendo el problema, ahora que hay que definir wireframe, blueprints, journey maps, personas, y lo dejamos ahí. Y entendiendo que tú dices que tienes un dominio, que te gusta un poco el tema comercial, pues entonces le metemos aristas de lo que vendría siendo business design, diseño de servicios o estrategia de producto para ver cómo se articula todo ese planteamiento con los OKRs, con los KPIs, ¿sí? claro, sí. Yo lo tomaría con SBPI porque ahí tenía, por ejemplo, célula de Customer Success que me llegaba el Perfecto. feedback, los reclamos, oye, ¿sabes qué? No entendieron este mensaje. Y tenía como que juntarme con marketing para ver cómo adaptar este mensaje al voz y tono de la marca, que Ok, ellos tenían como el brand book y el brand manager. listo, todo eso sirve y ahí luego miramos ya esa narrativa, es decir, cómo cuentas esa historia, ese storytelling cuando ya estemos documentando el caso, que también es importantísimo. Claro, Eh, y ya lo otro que podría ser interesante es abrir, para yo darme cuenta realmente, es decir, cómo te percibo, es una entrevista. Literalmente sería una simulación de una entrevista donde tú me dices, Manuel, mira, hoy, por ejemplo, hoy, ¿a qué perfiles tú estás enviando tu hoja de vida? ¿A qué nivel de carrera postulas en una vacante? eh, en lo que encuentro básicamente
Primero busco la cantidad de años, de entre 1 a 3 años que están pidiendo más aproximadamente, Ok, porque es lo que he encontrado, básicamente. vale. Y otra, no me tiro a sobre 5 años porque piden inglés avanzado y yo estoy estudiando inglés Ok, para llegar al avanzado. Ahora estoy en el intermedio. listo. Pero en temas de tal vez de más allá de los años, que los años no son una métrica realmente bajo la cual uno debería tomar medición o decisiones, es qué nivel de carrera, cómo te autopercibes tú en cuanto al nivel de carrera. Yo me percibo como casi un semi-senior, casi, es como, no si me siento que sea un junior porque como entiendo muchos temas de negocio, tengo mucho la metodología ágil involucrada, no, si bien en UI soy más débil, en UX soy más fuerte porque ya conozco como la metodología, ya tengo mis mecánicas de trabajo. Entonces, me adapto súper rápido. Listo, porque entonces, bajo esa premisa, lo que podríamos probar sería, tú me dices, mira, Manuel, encontré esta vacante para un rol semi-senior o encontré esta vacante para un rol senior, me la compartes, yo la estudio y con base en ella generamos un entorno simulado en el que yo finjo ser el reclutador para entrevistarte y yo poder darte una evaluación un poco más objetiva, decirte, mira, estás errando cuando contestas esto, no tiene sentido cuando dices esto, mejora esto, digamos que porque aquí no puedo darte mejor, no puedo darte una retroalimentación porque apenas estamos hablando. Sí, estamos comenzando. Porque igual me preguntan, yo creo, no sé cómo manejarlo, y soy bien honesto en este sentido, porque yo el año pasado estuve bajo el modelo de outsourcing o body staffing. Una empresa me contrató a mí para un cliente específico, que en este caso fue SBP, y entonces, no sé, a veces siento como que me resta, Ok, pero a veces siento que me potencia porque mi empleador me hizo una carta de recomendación, porque al final se terminó ese contrato por temas de que la empresa cliente estaba haciendo reformulaciones comerciales y estaba eliminando cargos. ok, listo. Sí, muy normal en el mercado últimamente con tanto layoff. Em, bueno, pero es listo. Digamos, estoy pensando, mi cabeza está pensando, porque ¿qué más? Ya, digamos, ya tenemos un plan de acción, es decir, ya te está estipulado más o menos cuáles serían los siguientes pasos para empezar a transitar juntos. Eh, Luego hay otra pregunta que me formulas acá y es ¿cómo te afecta X cosas a tu rutina? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Por ejemplo, nos pasaba mucho, sobre todo en SBP, que de repente nosotros teníamos programado el sprint. Ujú, Y ya teníamos, yo ya tenía el Figma y todo el tema, y nos decían, no, tenemos que cortar porque, y esto es súper comercial lo que te estoy diciendo, y en retail, en banca retail, era como, oye, si el sprint que están haciendo, córtenlo, lo dejamos al, como al bucket y tenemos que pasar a este seguro porque si lo metemos en como en la simulación de avances, la aseguradora con un solo seguro nos va a dar, eh, no sé, te estoy inventando, $100.000. ujú, ok, listo. Entonces, básicamente en la banca retail no teníamos como así, no, vamos a terminar el sprint, sino que era muy voluble ese sprint porque nos llegaban así como requerimientos de las empresas inversoras de, oye, quieren meter este seguro porque la aseguradora va a ponerse con $100.000 al tiro para la empresa. Correcto. Y bueno, porque lo que me describes es decir, es lo normal. Vamos que no es, es el día a día. Es Es decir, el día a día, como, entonces, no sé qué pregunta tengas alrededor de eso. ¿Qué hay que hacer? Adaptarse, literalmente. exacto. Es que no sabía cómo formular la pregunta, o sea, era Ok. como de repente la rutina que uno tiene como ya puesta como la semana se interrumpe por X motivos.
Y Sí, creo que, como dices, es el día a día. sí, al final es parte por eso importante trabajar un poco las habilidades blandas, porque tú tienes que tener, desarrollar esa habilidad, que es una habilidad que se tiene que desarrollar, de poder moldearte. Digamos que podríamos usar el concepto de líquido, ser un profesional líquido, en el entorno de que tú te adaptas al envase, tú te adaptas a la situación, a las circunstancias. Y eso va a pasar en todas las startups a las que te muevas, no lo puedes controlar. Entonces, así que es, Sí. literalmente mi respuesta es así, así se Sí. trabaja. No, sí, es como el rubro, básicamente. Sí, 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 listo. Em, ¿Qué más, Nico? ¿Qué más te gustaría que abordáramos en ese espacio? Porque ya cubrimos las dudas con las que llegaste. ¿Tienes más preguntas, algo más? Por ejemplo, como yo más adelante, porque ahora vamos a centrarnos en lo que yo tengo más como de células, Ujú. de donde trabajo como células, pero los proyectos que son más independientes, donde he tenido como que defender un poco la idea con los stakeholders, cómo eso después yo lo voy a adaptar a lo que tengo. No sé cómo, ¿Cómo lo vas a...? No entendí. ¿Cómo decir? ¿Cómo vas a adaptar tu portafolio a lo que tienes? por ejemplo, vamos a trabajar el tema de SBP, que fue donde tuve más estructura, donde tenía más Sí. equipo, más como verificaciones. Y por ejemplo, los trabajos que he hecho independientes cuentan o los vamos a adaptar y poner a una estructura más firme. Ah, ok. Listo. Por ahora, por lo que tal vez el entorno demanda, el entorno valora, es un profesional que ha interactuado con equipos de producto, o que se ha relacionado con otros roles. Es decir, Ujú. como esos proyectos independientes, literalmente has sido el UX One Team, tú solo. Obvio, eso dan experiencia, suman, pero si tienes forma de dejar en evidencia los que tienes con equipos, pues estos priman, mandan la Claro. parada. Entonces yo diría, pues enfócate primero en este primer caso de estudio. Ujú. Cuando ese primer caso de estudio esté robusto, que yo te diga, mira, está impecable, ya luz verde, ya podemos empezar a mirar cuál podría ser un segundo caso de estudio. Tu portafolio con 2 o 3 casos de estudio es suficiente, no necesitamos 5, 6, 7, no se necesitan. Con 2 o 3 casos de estudio que contengan toda la información suficiente para dejar en evidencia de que tú cuentas con las habilidades para tomar un rol, pare de contar. Entonces, Claro. entonces es eso. Luego miramos en su momento cuál sería el segundo caso de estudio. Si no tenemos ningún otro caso de estudio dentro de lo que sería entornos reales con equipos de producto, echamos mano de algún proyecto que haya estado siendo el único y lo nutrimos con todo lo que debería tener ese proyecto. Claro. Y consulta aparte, por ejemplo, yo como que hice mi marca personal. ¿Eso me resta o me suma, por ejemplo, a la experiencia laboral o ponerlo en el currículum? Porque en este momento estoy como me puede sumar o restar. Ok, pero ¿qué es marca personal para ti? Porque tú tienes un sitio web, el que vimos ahorita. ¿Qué entiendes tú por marca personal? Por ejemplo, puede ser una especie de empresa o puede ser un profesional independiente que presta servicios. Bueno, pero ahí la figura, sea persona natural o sea persona jurídica, al final es lo Claro, mismo. Podrías ser Nicolás y tener una LLC, o podría ser Nicolás y facturar bajo tu nombre sin factura. Eso al final de cuentas no importa. Lo que pasa es que estás tomando proyectos independientes. claro, Entonces es lo que te digo, procura separarlos, porque si estás buscando trabajo activamente, pues una empresa puede repeler eso y decir, no te voy a contratar porque si tú eres freelance o eres agencia, tu cabeza debe tener muchos más proyectos encima y yo no quiero eso. claro. Entonces, por eso te digo, sepáralas y manda un enlace que diga portafolio y que no haya nada más, que yo no pueda irme a mirar más cosas. Claro. Así que eso básicamente esas son como mis dudas primarias.
Ok, perfecto, listo. Entonces ya, igual lo que necesites, como ya sabes, estamos en contacto directamente por el grupo. En la plataforma tienes los contenidos para que empieces a explorarlos y todo lo que empieces a ver de ahí, trasládalo, úsalo como herramienta para llevártelo para el caso de estudio que vas a empezar a construir. Claro. ¿Listo? Entonces, reviso lo que hay en el, esto es para recapitular, a mí, Ok. reviso lo que hay arriba que tienes en la interfaz, yo voy viendo, voy anotando qué es lo que me podría servir y vamos, y yo después te mando así como, oye, me interesa trabajarlo de este modo, algo así como para tener un feedback. Exacto, sí, cuando tengas un progreso ya de ese caso de estudio, yo te puedo dar una retroalimentación basada en esa documentación. Claro, ¿Listo? eso sería básicamente. Maravilloso, Nicolás. Entonces, así quedamos y estamos muy pendientes para lo que necesites. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo, por todo. Vale, Nicolás, igualmente para ti. Un feliz día. Feliz Chao, chao. día, chao.